Vamos a dar inicio hoy a el tema de las amenazas que hay para la familia. Reitero, hemos estado viendo acerca de las diferentes relaciones de familia que el Señor ha establecido. Es un modelo bíblico. Es el único modelo que Dios bendice, el diseño de la familia como tal. Y hemos estado viendo las diferentes relaciones que hay. La semana pasada terminábamos esas relaciones con las amistades y veíamos cómo Dios determina que debe de ser la amistad. Cómo Dios limita la amistad a aquellos con los cuales tenemos verdadera comunión, y estos son los creyentes. Mas hoy vamos a empezar a ver algunos temas que amenazan ese modelo bíblico. Es decir, algunas situaciones que se están viviendo y algunas circunstancias que nosotros estamos presenciando hoy en día que van minando o amenazando ese modelo de familia. Ahora estamos suficientemente claros que no, lo que vamos a estar conversando estos días no es lo único que amenaza a la familia. Va a haber mucho más amenazas, pero nosotros vamos a ir distinguiendo algunos puntos que teníamos desde inicio en nuestro plan de estudios bíblicos. Y hoy nos corresponde ver un tema que está relacionado precisamente con Proverbios, con Eclesiastés, no es Proverbios, con Eclesiastés capítulo 11, y vamos a leer en el capítulo 11 versos 9 y 10 y el primer verso del capítulo 12. Por favor, ustedes lo corrigen allí. No es Proverbios, sino Eclesiastés. Y dice Eclesiastés 11, 9 y 10 y 12, verso primero. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí hay una escena muy interesante. Cuando tenemos que interpretar los libros de sabiduría de la Biblia, tenemos que tener mucha claridad en el contraste que hay entre la sabiduría popular o la sabiduría humana, o lo que la gente cree que es sabiduría, y la sabiduría de Dios. Eclesiastés recoge muchos dichos de la sabiduría popular y los contrasta con lo que Dios ha establecido, para dejar en evidencia que la sabiduría humana no es más que insensatez y necedad. Mire ese primer verso, dice claramente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Eso es sabiduría popular. Eso es lo que hoy nosotros estamos viendo con los jóvenes. Quieren alegrarse a su modo, andar en las razones de su corazón o en sus propios entendimientos. Quieren tomar placer en la vista de sus ojos, todo lo que les atraiga. Eso quieren vivir. Todo lo que el mundo les ofrece, todo lo que se deslumbra. En ese periodo de la juventud, el joven está inclinado a hacer todo lo que a él le parece bien, todo lo que a él le gusta, todo lo que estime que es agradable para su corazón. Pero un momento, viene el contraste importante de la sabiduría de Dios. Y el predicador dice, pero sabe lo siguiente:
sobre todas las cosas, va a venir un juicio de Dios. ¿Ven el contraste entre lo que el mundo dice y la realidad que vive todo ser humano? Dios trae juicio. ¿Y por qué esto que suena un poco a reflexión? Porque precisamente esto nos va a dar pie para atacar la primera de las amenazas que hoy nosotros vamos a empezar a estudiar. La adolescencia extendida es la primera amenaza que tiene hoy el modelo de la familia y por ende la familia como tal. Estamos viviendo en tiempos en donde se está dando un fenómeno que antes no existía. Un fenómeno que antes no se daba, al menos no en gran escala como hoy lo estamos viviendo. Y el concepto se le denomina así, una adolescencia extendida. Es decir, es un concepto que se refiere a las personas jóvenes que no asumen las responsabilidades de adultos y se mantienen en comportamientos adolescentes. ¿Ve? Son aquellas personas que no quieren asumir sus responsabilidades, ya están pasando de ser niños y van hacia la juventud, pero no quieren dejar ese periodo de transición, quieren mantenerse allí, en ese periodo. Y ese periodo a veces los lleva a exceder límites, es decir, se mantienen en ese periodo sobrepasando los 12, sobrepasando los 15, sobrepasando los 18, los 20, los 22, los 25, los 30, los 32, los 36, los 38, 40 años y todavía se siguen comportando de una manera como un adolescente. ¿Ve? No asumen las responsabilidades que deben de asumir. Y de esto vamos a estar hablando también. Ustedes lo pueden estudiar un poco y van a encontrar lo que en la psicología y la sociología lo llaman también como el síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Han leído un poco acerca y lo han visto en fábulas acerca del cuento de Peter Pan, aquel adolescente que nunca maduró y siempre vivió en un mundo de fantasía, un mundo en donde todo era viajes, en donde todo era diversión, en donde todo era pasarla bien, vivir diferentes experiencias, pero nunca llegó a asumir sus responsabilidades como varón, como hombre. En realidad, en nuestro medio, nosotros lo conocemos como los ninis, ¿verdad? Ustedes han escuchado ese tema. Los ninis, es decir, ni estudian, ni trabajan. Se mantienen en casa y son esas personas que no están haciendo absolutamente nada. Solamente vivir una adolescencia y se va extendiendo aquella adolescencia. Vemos jóvenes hoy en día que van pasando las edades en donde se supone que deberían de tener estudios ya terminados y ni siquiera han comenzado. Vemos donde ya deberían estar trabajando y todavía ni siquiera tienen ánimo de buscar un trabajo. Están en casa todo el día. Les encanta ir a fiestas y paseos. Para eso sí están bien preparados, ahí sí asumen la responsabilidad. Están andando en la vista de sus ojos y en lo que su corazón les dicta que hagan. No trabajan, por lo tanto no traen ninguna manutención al hogar, pero tampoco estudian, por lo tanto no están en periodo de ser sostenidos, sin embargo ahí están siendo sostenidos. No maduran, no asumen su responsabilidad. Esto es una realidad que nosotros estamos viviendo y cada día más, y sobre todo nuestro país, en edades que van de entre los 15 años y hasta los 40 años, hoy todavía estamos viendo personas que ni estudian, ni trabajan, ni asumen ningún grado de responsabilidad. Viven en sus casas sin asumir lo que les corresponde asumir. Bueno, de eso vamos a estar hablando porque la Biblia tiene respuestas para este periodo de la vida en donde el joven no quiere avanzar, no quiere crecer. Mire, para comenzar, la palabra adolescencia tiene una raíz semántica muy interesante, que es el verbo adolecer. ¿Ve? Y el verbo adolecer implica que le hace falta algo, que no está completo. Quien adolece de buenos sentimientos
Porque no tiene buenos sentimientos. Quien adolece de un trabajo porque no tiene trabajo. ¿Me doy a entender? Y el adolescente es aquel que todavía no ha cumplido todo lo que debería de ir cumpliendo. No es responsable todavía. Ahora, la Biblia, como bien lo tienen ustedes, no establece una etapa en la vida conocida como adolescencia propiamente. Eso es un término de la sociología o un término de la psicología. Ese término no aparece en la traducción de la versión Reina Valera 1960 por una influencia que llegó ahí. No porque el texto original en el hebreo hable de adolescentes, sino que el texto original en hebreo, en las dos oportunidades que habla de adolescencia, que fueron las dos que leímos hace unos momentos, lo que habla es del joven o habla de la juventud. De hecho, ustedes lo leen: alégrate, joven, en tu juventud y tome placer en los días de tu juventud, diríamos en el texto original. Bueno, de tu adolescencia. Muy bien. La Biblia, en Levíticos capítulo 27 y verso del 1 al 8, nos habla de las etapas, de una división de etapas de la vida. Y fíjense cómo la Biblia lo maneja en un sentido muy diferente a como hoy lo conocemos. Está hablando de las cosas que son consagradas a Dios y cómo se debe de redimir aquel que es consagrado a Dios. Y dice en el verso primero: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario, y si fuera mujer, la estimarás en 30 ciclos. Hay una primera etapa de la vida que la Biblia habla de aquellas personas que van de los 20 a los 60 años. Después dice, y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y la mujer en 10. Muy bien. Ya tenemos dos etapas, de 5 años a 20 y de 20 a 60. Después dice, y si fuere de 1 mes a 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y la mujer en 3 ciclos de plata. Ahora hay de 1 mes a 5 años. Repasamos: 1 mes a 5 años, 5 años a 20 y 20 a 60. Muy bien. Y después dice, mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Un primer momento de su nacimiento hasta el mes, otro primer momento del mes a 5 años, otro momento de 5 a 20, otro de 20 a 60 y uno final más allá de 60. Esas son las etapas que habla la Biblia de distribución de la edad de una persona para estimación de redimir a la persona delante del Señor. Entonces, la Biblia habla de algunas etapas y en ninguna les pone un nombre. ¿Ve? En la Biblia generalmente hablan de aquellos, para poner a los bebitos que están todavía en tiempo de lactancia, le ponen los que maman, ¿verdad? Esos son los niños, los bebitos. Después hay una etapa en donde ya dejaron ese tiempo y la Biblia los habla entonces ahora sí como niños. Se menciona en la Biblia. Pero después hay una etapa donde la Biblia menciona a los jóvenes. Y hay mucha exhortación a la juventud. Y finalmente hay una última etapa entonces, ahora sí, de los ancianos o de los maduros y los adultos. Muy bien. Entonces, para la Biblia son conceptos semejantes, tanto los jóvenes como los adolescentes y los muchachos. Las tres palabras la Biblia las menciona sin ninguna distinción, haciendo referencia a la misma etapa de vida. Ya no es niño, todavía no es un adulto maduro, pero esa etapa transicional está mencionada en la Biblia. Y lo estábamos viendo hace un rato cuando leíamos Eclesiastés. Vamos allá por favor otra vez, reiteremos la lectura del inicio. Eclesiastés capítulo 11
Y versos 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues, y aquí le da un consejo a los jóvenes, le dice, quita dos cosas, de tu corazón el enojo. No te alteres, no te enojes. Jóvenes, no tienen por qué andar enojados. ¿Sabes por qué a los jóvenes les gusta enojarse? Porque se les da órdenes, porque se les disciplina y se enojan. Bueno, aquí dice, aparta de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. De tu cuerpo saca todo aquello que es malo. Porque, aquí viene la razón, la adolescencia y la juventud son vanidad. Es decir, algo pasajero, algo sin mayor provecho en la vida. Muy bien. Veamos cómo palabras joven, juventud, adolescencia están entremezcladas haciendo referencia al mismo momento. La Biblia los trata entonces como conceptos semejantes unos de otros. Ahora sí vamos a ver qué dice la Biblia en relación con esa etapa de juventud. Dice, la juventud es una etapa en la vida que se contrapone al hombre adulto. Es decir, nosotros entendemos en la Biblia que una cosa son los adultos, las personas maduras, y por otro lado entendemos a las personas jóvenes. Generalmente, joven se entiende una persona que está en edad de casarse. Ese es un joven. Aunque todavía está en soltería, es en una edad de casarse. Y hay una referencia muy interesante que nosotros siempre hemos dicho y hemos hablado en un concepto que no es tan exacto. Isaías 7:14 no lo traducimos de la forma quizás más deseable. Vea lo que dice, porque va a hacer referencia a una persona que yo sé que ustedes ya conocen, ya tienen referencia. Dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿De quién están hablando la Biblia? ¿De quién está hablando la Biblia? De María. He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. Eso sucedió, ¿no es cierto? La palabra virgen que está determinada ahí no tiene referencia a una persona que no ha conocido varón, necesariamente. Tiene referencia a una muchachita que todavía no se ha casado, por lo menos que todavía no ha consumado el acto de matrimonio, pero ya está en edad de casarse. Esa palabra que está ahí traducida como virgen, en realidad lo que está haciendo referencia es a una persona joven en edad de casarse, pero todavía no se ha casado. Como todavía no se ha casado, el milagro será en que va a concebir y dará a luz un hijo. Porque la persona que no se ha casado todavía no ha tenido una relación marital. Ese es el concepto bíblico. Si no se ha casado, pues todavía no ha conocido varón. Si el varón no se ha casado, no ha conocido mujer. Entonces, ¿cómo va a concebir? La palabra ahí, joven, muchacha, es una persona que está en edad ya de casarse, está en una edad que ya es reproductiva, pero todavía no se ha casado. Eso es el joven en la Biblia, eso es la joven en la Biblia. Y esa joven, que sí estaba comprometida, todavía no había conocido varón y ella concibió. Ya estaba prometida, ya habían hecho todo el proceso previo de comprometerse, pero todavía no había conocido varón y concibió. Muy bien. Ese es el concepto bíblico de la etapa de la juventud. Ahí lo vemos. Esta etapa, los adolescentes, en la adolescencia extendida, han preferido quedar en una edad previa a tomar responsabilidades de ser hombre y mujer, incluso estudio, que es su trabajo previo a la madurez.
Si un joven bíblicamente ya está en una edad para casarse, no solo porque ya es reproductivo o reproductiva en caso de las mujeres, sino que ya tiene en sí todo lo necesario para asumir las responsabilidades de un hogar. Entiéndase el varón, entiéndase la mujer. Ya tiene todos los conocimientos necesarios, ya tiene todas las habilidades suficientes para asumir una responsabilidad de matrimonio. En el caso del varón, además, no solo el matrimonio, sino del sostenimiento de ese matrimonio. En el caso de la mujer, no solo el matrimonio como tal, sino toda la responsabilidad de ser una esposa y una madre. Y es muy interesante, ustedes saben que en la Biblia, la edad de los 12 años ya era una edad suficiente para asumir el matrimonio. A los 12 años, una joven ya conocía su oficio como madre, como esposa. Y un varón a los 12 años ya tenía que tener conocimientos del oficio al que se iba a dedicar para sostener una familia. A partir de ahí ya se comenzaba con el proceso de buscar ese matrimonio, con la excepción de aquellos que tenían voto de no matrimonio, que también es bíblico, que también es una bendición de Dios, quedarse soltero para el Señor. Pero en este caso de lo que estamos hablando y de lo que vamos es una persona que tenía eso. En la adolescencia extendida llegamos a entender que hoy hay jóvenes que no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad, ni su trabajo, que sería el estudio previo, ni tampoco quieren asumir un matrimonio. Hoy usted le pregunta a los jóvenes de 15, de 18, de 25, de 30, si se quieren casar y asumir una familia, y no quieren. No quieren asumir responsabilidades. Es que es mucho trabajo, dirá el varón. Es que es mucho trabajo, dirá la mujer. Los dos se escudan en que la carga es muy pesada, pero un momentito, ya ellos están en edad de asumir esa responsabilidad. Eso significa crecer, eso significa madurar, eso significa desarrollarse. Ya es un hombre, ya es una mujer, ya le corresponde asumir eso. Pero el adolescente extendido no quiere, porque se dan fenómenos muy interesantes con la adolescencia extendida. Estoy en casa de mi padre, estoy en casa de mi madre, estoy con mi familia, ellos me están dando todo lo que yo necesito, no tengo necesidad de ponerme a trabajar. No tengo necesidad de asumir una responsabilidad de un hogar, porque la verdad es que aquí estoy muy bien. Aunque en el caso de las mujeres sí coquetean con varones y sí inician relaciones hasta de intimidad con varones. Y un momentito, varones también inician relaciones con mujeres hasta de una intimidad física y sexual, pero sin asumir responsabilidades. Es decir, empezar a gozar de los beneficios de una familia, de un matrimonio, que están determinados santamente por Dios para que se desarrollen dentro de un matrimonio, una relación matrimonial, pero ellos las comienzan a disfrutar ilegalmente, ilegítimamente y sin asumir ningún grado de responsabilidad, cada quien en su casa. Ese es el grave problema que nosotros estamos hoy enfrentando. No cumplen con sus trabajos, no cumplen con sus estudios tampoco, no estudian. Bueno, todavía se exceptúa el hecho de que está estudiando una carrera o de que está en casa, se pasó ya a los 22, a los 23, está sacando una maestría técnicamente, eventualmente hay algo, pero resulta que tampoco está en esa relación. Está simplemente pasando el tiempo, divirtiéndose, viviendo en los deseos de su corazón y en el gusto de sus ojos. Por supuesto, vamos a ver los efectos de eso para ese joven, los efectos de eso para esa familia y los efectos de eso, peor todavía, para las generaciones venideras. De eso se trata lo que estamos estudiando en esta mañana. Como hemos visto, a la edad de tomar decisiones y asumir responsabilidades, el modelo bíblico es que ya se tienen los conocimientos suficientes y el desarrollo adecuado. Deuteronomio capítulo 6 y verso 4 dice lo siguiente: Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es, el famoso Shema judío. Jehová es uno. Verso 5. Y amarás a ese Señor Jehová, único, solo ese Dios hay, de todo tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Verso 6. Estas palabras estarán en tu corazón y en tu mente. Verso siguiente. Y las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estén en la mesa, cuando vayan por el camino. Verso siguiente. Y las escribirás en las puertas. Ya un joven a los 12, 13, 15 años en un hogar cristiano tiene suficiente información y sabiduría y conocimiento de Dios para enfrentar las responsabilidades de la vida adulta. Ya sus padres les enseñaron, ya ellos vieron el fruto por sí mismos, ya ellos estuvieron leyendo la Sagrada Escritura, ya saben cómo enfrentar la búsqueda de un trabajo, ya saben cómo enfrentar la búsqueda de una persona con quien se va a casar. Y ya saben que esa es su responsabilidad. Además tienen conocimiento de su obligación delante de Dios de hacerlo y delante de la sociedad. Ya tenemos eso. Usted me va a decir, Jaime, eso es muy contrario a lo que hoy estamos viendo. Hoy se cree que los jóvenes de esa edad todavía son niños, todavía se tienen que divertir, todavía tienen mucho que vivir en la vida. Amados, otra vez, ¿quién es la autoridad? ¿La Sagrada Escritura? ¿Lo que Dios dice? ¿O lo que digan afuera? Porque muy bonito, a esas edades sí se disfruta de cosas de adultos que no les corresponde disfrutar todavía, pero no se les permite, es más, se les insta a no tomar responsabilidades de adulto. Y es un grave problema. Trae graves consecuencias para esa familia. Esa familia tiene una gran amenaza. ¿Ven? Es el grave problema que nosotros estamos atacando el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice la Biblia que hay un modelo bíblico para la juventud. Existe un crecimiento en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para los hombres. Y el ejemplo lo tenemos en un niño que se habla en Lucas capítulo 2, verso 52. Un niño que crecía en sabiduría, que crecía en estatura, que crecía en la gracia del conocimiento, en la gracia de Dios y en la gracia de los hombres. ¿Saben de cuál niño estoy hablando, verdad? Jesús mismo. ¿Por qué Jesús a los 12 años pudo quedarse discutiendo con los doctores de la ley en el templo? Porque tuvo unos padres que cumplieron con su obligación de enseñarle correctamente la Sagrada Escritura. De tal modo que a los 12 años ya era contado como un adulto dentro de la congregación. Vamos a entender aquí algo muy importante. ¿Cómo funcionaba la cultura judía en el templo? Los judíos, para poder reunirse válidamente en la sinagoga, tenían que tener un mínimo de 10 personas. Si no hay 10, no puede haber reunión. Entonces viene el día de reunión, se llama y empiezan a llegar. Si llegan mujeres, no se contabiliza. Si llegan niños, no se contabilizan. Tienen que haber 10 varones para iniciar el programa. Y en la contabilidad, todo mayor de 12 años ya se contaba como un varón. Ahora, amados hermanos, ya a los 12 años se podían casar. Ya a los 12 años tenían una profesión. El que se atrasaba un poquito, digamos que a los 15, démosle un beneficio. Ya se podía casar, ya tenía un trabajo y ya era un varón que podía pararse en la congregación y hacer lectura de la Sagrada Escritura y dar una exposición de la Sagrada Escritura. En el modelo judío,
Al que le tocaba por turno leía el rollo, cerraba el rollo y lo exponía a los demás y después discutían con los doctores de la ley. Eso es lo que Dios determinó para el modelo bíblico. Ya hay sabiduría, ya hay estatura, ya hay la fuerza necesaria, ya tienen relación con Dios y con los demás como un miembro adulto de esa sociedad. Ese es el ideal. Hacia allá vamos. Así es como Dios nos cuenta, así es como Dios nos ve. Existe ya una preparación para enfrentar el camino de la vida, ¿no es cierto? Proverbios 22:6 dice que si tú instruyes al niño en su camino, aún siendo viejo, no se va a apartar de él. ¿Cuándo lo instruyó? Niño. No significa que terminó la instrucción con la niñez, estamos de acuerdo, viene la juventud, viene la madurez y sigue instruyéndose. Pero los padres ya habían instruido suficientemente a los hijos en su niñez para enfrentar una juventud, para enfrentar una adultez, para enfrentar una ancianidad. ¿Estamos haciendo nosotros eso? Es la pregunta. ¿Nos vamos a quejar del mundo que no lo hace o vamos a ver para adentro nosotros y decimos, cuidado, estamos haciendo nosotros que nuestros adolescentes se extiendan, abriendo unas brechas que son una amenaza para la familia? Dentro de este modelo, los jóvenes se destacan porque tienen una fuerza en ellos, física, fortaleza. ¿No dice eso Proverbios 20:29? Que lo que el joven puede tener como algo por lo cual sobresalir es la fuerza. La pueden trabajar. Así que eso de ninis ya no funciona. O está estudiando o está trabajando. Por eso es que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos por ahí le decían al jovencito, si usted no va a seguir estudiando, inmediatamente sale y va a trabajar. Es bíblico. No se queda en la casa. Así tiene que ser. Los jóvenes se destacan por la fortaleza física. Ya los ancianos, su fortaleza no es lo físico. Más bien muchas de esas cualidades eventualmente en el camino se han perdido. Las cualidades físicas. Ya ahora es una madurez y una sabiduría que provienen de una comunión con Dios, la cual tenemos que todos nosotros aprovechar, porque esa es su fortaleza. Pero los jóvenes se destacan por su fuerza. ¿No es cierto que en esa época de juventud es cuando hay más productividad? Imagínense, en la época más productiva del adolescente extendido está sin hacer uso de esa fuerza. Cada vez con mayor pereza, cada vez con mayor desatino en la vida, sin ningún propósito, perdiendo sus mejores años de ser productivo. Eso es un problema que nosotros estamos viendo. Bíblicamente, ¿qué pasa con los jóvenes? Una de las órdenes que se le da a los jóvenes en 1 de Pedro 5:5 es: joven, mantente sujeto a los ancianos. ¿Qué se supone, qué dice la Biblia que debe ser el modelo de los jóvenes? Mantener una sujeción a los ancianos. En la época bíblica, y más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, el grupo central de una congregación, el grupo central de un pueblo eran sus ancianos. Hoy en día le damos primacía a los niños, ¿verdad? Le damos primacía a los jóvenes. Esos son los importantes en la sociedad. Los ancianos ya no. Pero en la cultura judía, el grupo más importante eran los ancianos. Los ancianos se sentaban en las afueras de la ciudad. Imaginemos San Ramón el día de hoy, allá en la entrada por el colegio. Allí se sentaba el grupo de ancianos y los jóvenes, cuando tenían una disputa, cuando tenían un problema, salían, iban allá donde los ancianos y les exponían a ellos cuál problema tenían. Mire, le presté un dinero, no me quiere pagar, o mire, la herencia no me la quiere dar, o mire, estamos con un problema financiero entre nosotros, o un problema de relación, me dijo esto, me dijo lo otro, me ofendió. Mire, ellos salían, iban donde los ancianos, exponían su situación,
Y el buen juicio y la sabiduría de esos ancianos allí sentados resolvía el problema. Y les decía: jóvenes, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, esto se va a resolver así. Y les daban las instrucciones. Por eso el joven debía sujeción a los ancianos. Lo que ellos dijeran, ok, vamos a hacer. Su sabiduría se respetaba. Y siempre había una institución creada por ancianos. ¿Ve? Al joven se le exige estar sujeto a esos ancianos. Claro, esos ancianos con una sabiduría de Dios, no con una sabiduría humana, sino con una sabiduría de Dios, por la experiencia de que desde niños fueron enseñados, en los jóvenes fueron sujetos, y después de adultos ya han vivido suficiente con el Señor como para haber adquirido una sabiduría que los lleve a aconsejar. Pero ¿qué pasa con el adolescente que se mantiene en una adolescencia extendida? Es decir, siempre adolece, siempre faltándole, nunca siendo completo, nunca siendo maduro, siempre siendo un inmaduro. No está cumpliendo su función dentro de la sociedad. No va a llegar a ser un anciano sabio. Y como vamos a ver, se convierte en carga para la familia. ¿Qué pasa con los jóvenes bíblicamente? El modelo bíblico. Debe existir deben de afrontar una serie de pasiones juveniles. Es cierto, la adolescencia es un tiempo donde existen muchas pasiones juveniles. Están por allí, ¿verdad? Muchas tentaciones. No es que el adulto no las tenga, también las tiene. Pero en la época de la adolescencia tenemos un problema serio. No se tiene la sabiduría que tiene el anciano. El anciano puede afrontar las tentaciones con sabiduría de Dios. El adolescente apenas va de camino. El joven va de camino. El muchacho va de camino. Está formándose y afronta una serie de pasiones juveniles. ¿No acabamos de leer en Eclesiastés? Se le dice: joven, anda en lo que tu corazón quiera y en la vista de tus ojos, todo lo que te sea atractivo, anda en eso si quieres. ¿Quieres vivir así? Anda en eso. Pero sobre todo eso Dios te va a juzgar. ¿Se da cuenta dónde está el freno? ¿Se da cuenta dónde está la sabiduría? Mire, amados hermanos, la época de la juventud, la época de la adolescencia, el ser un muchacho, el ser una muchacha, está llena de muchas pasiones, de muchas tentaciones. Las luces se encienden en todo lado y todo es atractivo. El anciano con sabiduría ya sabe por dónde vienen las cosas, ¿verdad? Ya el anciano ve una luz que se enciende, algo suena muy bonito, algo suena muy atractivo, pero ya inmediatamente sabe por dónde vienen las cosas. Ya sabe lo que sí viene de Dios y lo que no, lo que es productivo y lo que no. Ya sabe diferenciar. Es por eso que al joven se le dice: sujétese a los ancianos, pida sabiduría, pida consejo, no decida, no tome usted determinaciones. Pregunte, pida consejo, busque sabiduría. El joven bíblico sabe que enfrenta eso, pero el joven bíblico sabe que solamente manteniendo esa lucha sustentada en Cristo puede ganarla. Primera de Juan 2, 13 y 14. Juan escribiendo dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque vosotros habéis vencido a Satanás. El joven, se espera que el joven bíblico, se espera que tenga la capacidad de decidir y decir: estoy pasando por este problema, estoy pasando por esta tentación, pero voy a vencer a Satanás. Hoy en día tenemos jóvenes en una adolescencia donde Satanás los corre para allá y para acá felizmente y todos los días y a cada rato y en todo momento, y vuelven a tropezar con la misma piedra continuamente. El adolescente que extiende ese periodo cada vez está siendo más revolcado por Satanás. Cada vez está siendo más metido en el pecado, más profundizado en el pecado. Cada vez más está perdiendo la dirección. Cada vez más está destruyendo su vida. Hoy es triste ver cuando los jóvenes tienen un desenfreno total, pero más triste ver que los ancianos
aprueban en eso. Más triste es cuando el anciano no cumple con la sabiduría de detenerlos, de ponerles freno, sino que más bien les dan auge. Estuve en una reunión ahora para los 5º años del colegio donde estudia mi hijo mayor, y estaban haciendo el plan de hacerles una fiesta que los papás les quieren en teoría regalar a sus hijos por haber alcanzado ese grado, como si no fuese más bien a la inversa, como si no fuesen los papás los que deberíamos de pronto de recibir la gratitud de los hijos por haberles sostenido hasta ese momento. Y empiezan a discutir sobre dónde van a hacer, lo que van a hacer y todo lo demás. Y la primera regla que ponen es, a esa fiesta pueden ir los papás y los hijos, pero los niños menores no. Y explican que no, porque va a haber diferentes tipos de actividades que no son apropiadas para niños menores. Y por supuesto, ¿para qué invitaron a Jaime Rivera, verdad? De inmediato me levanté y digo, un momento, estamos hablando de que estamos celebrando el hecho de que los muchachos ya terminaron un colegio, el estudio, alcanzaron el bachillerato. Y si con alguien mi hijo tiene que compartir eso, es con su familia, con su papá y con sus hermanos. Y que esté la familia es lo mejor que podemos hacer. Además, en teoría este colegio es un colegio con principios bíblicos. Entonces no veo por qué no vayan a ir. Ahora, si usted me dice que no van a ir porque van a haber cosas que no son apropiadas para ellos, no son apropiadas para ellos, ni para los menores, ni para los muchachos que se están graduando, ni para mi familia. Ese no es un regalo al cual yo quisiera que mi hijo recibiera, ni mucho menos yo voy a participar en dárselo. Es que esa es su visión, me dijeron a mí. Es que eso es lo que usted cree. Y como fui una única voz entre un montón de voces, pues todos tomaron una decisión diferente. Por lo cual yo también tengo que tomar una decisión diferente a la de los demás. Pero ¿a qué vamos con esto? ¿Estamos dándole gusto a nuestros jóvenes para que vean y hagan cosas conforme al designio de sus ojos y al designio de su corazón? Les vamos a dar gusto para que se diviertan en lo que a ellos les gusta, y usted se da cuenta que todo lo que a ellos les gusta es pecaminoso, les hace daño, les produce daño. Entonces, fíjese lo que dice. Vamos a ir a Eclesiastés otra vez, ¿qué les parece? Vamos a Eclesiastés, pero ahora vamos a centrarnos en el capítulo 12 y vamos a leer, aunque no viene de seguido acá, pero me es urgente que leamos capítulo 12. Veamos lo que dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, joven, acuérdese de tu Creador. No es que se acuerde de Dios, porque eso no es suficiente. No está diciendo acuérdese de Dios. Acuérdese de quién tuvo en sus manos el poder y la capacidad de crearlo y de crear todo lo demás. Acuérdese quién es el Todopoderoso, el soberano del universo. Acuérdese delante de quién está, a quién se debe usted. Acuérdese que usted no está aquí por pura casualidad, ni por su propia fuerza, ni su propia valentía. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque si no lo haces, antes que vengan los días malos, si tú no te acuerdas en tu juventud de tu Creador, sino que vives en lo que tu corazón te pide y en lo que tus ojos te llaman, vea lo que dice: vienen días malos y llegan los años en los cuales vas a decir la siguiente frase: en ellos no tengo ningún contentamiento. Joven, vives sin Dios, vives sin acordarte de Dios, y te garantizo que vienen sobre ti días en los cuales vas a decir: no tengo en ellos ninguna satisfacción. Y te lo garantizo, no porque yo sea una persona muy adulta o muy sabia, te lo garantizo porque lo dice la palabra de Dios. Esa es verdad. ¿Qué va a pasar en esos días adultos del joven que no tuvo a Dios, que no tuvo temor de Dios? Se lo voy a decir. Antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas se vuelvan las nubes tras la lluvia. Habla de su vista. Cuando también los guardas de la casa temblarán
Y se encorvarán los fuertes y cesarán las muelas que has disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Enfermedades. Y las puertas de afuera se cerrarán, y bajo el ruido de la muela, y cuando se levanta la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Ya no vas a escuchar bien. Por más que canten las hijas precioso, ustedes no van a escuchar. Cuando también temerá de lo que es alto. Cuando también habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Esto no es una descripción de todo anciano, no se vaya usted a confundir. Esto es una descripción del anciano que no tuvo en su juventud a Dios ningún temor. Se multiplican las enfermedades, los temores, su cuerpo está deshecho porque ha vivido en lo que sus ojos le agradan, en lo que su corazón quería, abusó de drogas, abusó de alcohol, abusó de todo lo que su corazón y sus ojos querían, abusó, y ahora tiene los efectos de esos abusos en su cuerpo. ¿Qué es lo que dice la Biblia con el joven que teme a Jehová? Honra a tu padre y a tu madre, y serás de larga vida, y años de vida y paz se aumentarán. No terrores cada vez que camine, no miedos cuando va a su morada eterna. Hay personas que están muriendo y se dan cuenta del gran pecado de sus vidas, se dan cuenta de la condición moral, pero no alcanzan salvación y mueren con terror porque saben lo que se van a encontrar al otro lado. ¿Se dan cuenta? Hay sabiduría en Dios. Debe haber sabiduría en nuestros jóvenes. No mantenerse, sino en lo que Dios les da. Los jóvenes, los muchachos, los adolescentes cristianos bíblicos ya están listos para enfrentar el matrimonio con todas sus demandas. No solamente ya se les ha instruido, sino que ya han visto cómo la experiencia de sus padres en fiel cumplimiento de los mandamientos dio resultado, y cuando se alejaron de los mandamientos también se dieron cuenta del resultado. ¿Ya están preparados? Al joven creyente no hay que andarlo convenciendo de que ya es hora de que busque trabajo. Ya él sabe. Al joven que es creyente no hay que andarle diciendo, mire, ya es tiempo de que usted busque o formalizar una relación, o si se va a entregar al servicio del Señor en plena soltería, pues que tome la determinación. Pero nada de andar coqueteando por ahí, por allá, con uno, con otro, o con una y con otra, porque eso no es bíblico. Si tienes en proyecto de vida casarte, joven, ok, ya es tiempo de que comiences a pensar en serio. No vas a establecer una relación de cortejo, no vas a establecer una relación de noviazgo, si no es porque ya vas con una definición clara de que eso va a ser matrimonio. Ah, mire, pero es que hay que probar, a ver primero si es o si no es. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Explíqueme, ¿dónde dice en la Biblia que usted tiene que tener relaciones con uno y con otro y con otro y con otro, a ver si encuentra, a ver cuál es su esposo? ¿Dónde está en la Biblia? En la Biblia está que se adquiere un compromiso de matrimonio delante de Dios, dirigido por Dios. Dios los une, no se separan. Ya usted sabe que esa es la persona con que usted se va a casar. Y trabaja en eso. No es que si me gusta o si no me gusta, es que ese no es el punto, es la persona que Dios tiene para usted. Con cualquier otra persona en el mundo que usted se case le va a ir mal. No tiene la bendición de Dios. Es más, con cualquier persona que usted establezca una relación de noviazgo le va a ir mal. No es de Dios. Eso pasa. Así menciona la Biblia cómo es. Usted me va a decir, pero es que eso es muy serio. Sí, estamos hablando de seriedad, no estamos hablando de hacer las cosas en broma o en vacilón. Ya el adolescente no es para eso. Ya el joven, el muchacho, la muchacha no es para eso. Es para establecer una relación seria. Jóvenes, así funciona. El joven cristiano ya está listo para enfrentar el matrimonio con todas sus demandas. Están listos para desarrollar un trabajo además. Ya llegando la edad suficiente para decir, estoy
a punto de casarme, ya se sabe que tiene un proyecto también en qué va a desempeñarse, en qué va a trabajar. Mire, le voy a decir algo. Los padres creyentes, judíos, iban formando ya a sus hijos en una profesión, en un trabajo. Está bien, les instruían en la Sagrada Escritura, sacaban el tiempo para ayudarles, trabajaban en el carácter de ellos, mientras iban siendo niños, cumplían 4, 5, 6, 8, 10, 12, ya a los 15 ese muchacho sabía a qué se iba a dedicar durante el resto de su vida. Esa joven ya sabía cómo eran el llevar adelante un hogar, una casa, ya había sido instruida. Ese es el modelo bíblico. Hoy tenemos muchachos que entran a la universidad y no saben si estudian una carrera y de pronto no les gustó, entonces sigamos por otra y tampoco les gustó, entonces vamos por otra y pasan una vida en una universidad perdiendo tiempo, perdiendo dinero, no creciendo, no siendo varones, no siendo mujeres. No, hermanos, es un modelo que Dios nos habla, es un modelo diferente. Al otro lado. Muchas gracias. Avanzamos. ¿Cómo afecta la adolescencia extendida? Primero, los padres deben de seguir atendiendo las necesidades de ellos y de los hijos, cuando más bien tienen un mandamiento contrario. ¿Sabe cuál es el problema con los adolescentes que se quedan en casa ahí y que pasan no días, meses, años ahí? Están desangrando a sus padres. Están robándoles lo que los padres tienen para sí. Literalmente. No estudian, no trabajan. Alguien tiene que estarles comprando ropa. Alguien tiene que estarles dando alimento. Alguien tiene que estarles pagando para sus diferentes necesidades. Y generalmente eso lo están haciendo los padres. Entonces están obligando a que los padres sean los que tengan que atender las necesidades de ellos como padres y además de hijos que ya están en una edad en donde deberían de estar trabajando, donde deberían de ser productivos. Y no me venga con que no hay trabajo. En Costa Rica, el que quiera trabajar encuentra trabajo. Es que yo quiero un trabajo que tenga esto y esto y esto y esto y bajo estas condiciones. Eso es diferente. Pero trabajo hay. Si no, ¿por qué tienen que estar viniendo de otras naciones, de otros países, a hacer diferentes trabajos en Costa Rica que los mismos costarricenses no quieren hacer? Ahí hay trabajo. Lo que pasa es que no lo queremos asumir, es diferente. Pero el primer efecto que tenemos es que los padres están llevando ahora una carga que no deberían de llevar, y sobre todo que no deberían de llevar porque hay un mandamiento en la Biblia que dice que son los hijos los que tienen que sostener a los padres cuando ya están en edad de sostenerlos, son ellos los que tienen que proveer. Hay un mandamiento en contra más bien. No que el adolescente extienda su vida ahí consumiendo a sus padres, sino que trabaje para colaborar con sus padres. ¿Cómo colaborar con sus padres? Mínimo afrontando el pago de sus propias necesidades para comenzar. ¿Pero qué más? Deja perder toda la fuerza laboral. El adolescente que se queda todo ese tiempo en casa y extiende todo el tiempo posible, está perdiendo un montón de fuerza laboral. Dijimos que algo característico en los jóvenes, en los adolescentes, en los muchachos, es que tienen fuerza para trabajar. Bueno, y cuando no la usan se pierde. No son productivos. No están haciendo algo con su vida que sea productivo. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, hay un único mandato. El que no trabaja, que no reciba comida. A ver si acaso con hambre no va a buscar si trabaja. Ese es el punto al que se llega. ¿Qué más? Abre el acceso para la impiedad y la contienda. Eso dice 2 de Timoteo. Quiero que vayamos ahí. 2 de Timoteo. Capítulo 2. Dice el verso 15, procura, dándole un mensaje, dándole un consejo, Pablo, a Timoteo, que es un joven.
Procura con diligencia, ocúpate, no vagabundo, trabajando, presentarte a Dios aprobado como un obrero, alguien que hace, alguien que trabaja, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Hay jóvenes que les encanta hablar y hablar y hablar y hablar, y pasan los años hablando: voy a buscar trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y de pronto se pelean, y se pelean con el otro, y con aquí, y con allá, y con eso van extendiendo el tiempo, y van cada vez más impiedad, y su palabra carcomerá como grana, de los cuales son esas dos personas, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó, y trastornan la fe. Verso 23, pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Esa adolescencia extendida produce impiedad, produce contienda. Esos adolescentes que están en casa pasando los años y los años y los años y ni trabajan, y ni estudian, ni son productivos, ahí están provocando una contienda. Cuando se les manda trabajo, cuando se les exige algo, hay contienda. Se meten cada vez en mayor y más grande impiedad porque están en un proceso de vagabundería, de pereza, la cual aprovecha Satanás para que cada día sean más impíos. Los envuelve. Además, otro efecto es que impide el pleno desarrollo familiar. La familia no se puede desarrollar plenamente. Ya decíamos, si los padres tenían planes y demás y proyectos que significaban un contenido económico, ahora ese contenido económico tenemos que utilizarlo en estos adolescentes que están ahí con una adolescencia extendida y que están consumiendo los recursos que no permiten que la familia crezca. Es un problema serio. Afecta a la próxima generación en varias formas y eso lo vamos a ver luego. Afecta a la economía tanto de la familia como de la sociedad. ¿Por qué como de la sociedad? Porque ahí hay un varón, ahí hay una mujer en edad productiva que no está haciendo nada, que no está siendo útil para la sociedad. Y al no estar produciendo, quiere decir que está dejando de hacer ingresar ganancia a la sociedad. Cuando usted trabaja, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar renta, tiene que pagar una serie de cosas, y la sociedad se ve beneficiada porque usted está trabajando, tiene recursos. Cuando no, la misma sociedad está dejando de recibir recursos. Y por supuesto, esa familia también. ¿Qué otra consecuencia tenemos? Mire, permite una promiscuidad y destruye a las próximas generaciones al romper el modelo de paternidad y maternidad. Y eso tal vez lo voy a ampliar la próxima semana, pero esos adolescentes con una adolescencia extendida que están en casa, resulta que comienzan a vivir una vida de promiscuidad porque se encuentran con el compañero o con la compañera por allá que también está viviendo una realidad parecida y comienzan no solo a tener una amistad, sino que incluso comienzan a tener ya relaciones maritales que no les corresponde, y entonces por ello vienen después también hijos, pero cada quien está viviendo en su casa, y al final se rompe el modelo de paternidad y maternidad porque cada quien está separado. El hijo tiene que estar en alguna de las dos casas, comúnmente en la casa de la mamá, y el varón si aparece bien y si no, pues entonces son esos padres que tienen que asumir esas obligaciones. Roto el modelo de familia, y ese adolescente y esa adolescente tampoco están cumpliendo una paternidad como debe ser y una maternidad como debe ser, en un vínculo familiar, en su hogar, en su casa, separados y afrontando la vida de matrimonio juntos como es debido. Ya viene un niño, ya viene una niña que viene con un modelo distorsionado de familia y le estamos afectando su vida futura y rompiendo el proceso generacional. Finalmente quiero terminar con esta frase: la adolescencia extendida, hermanos, es pecado. ¿Ve? Y trae el juicio de Dios no solo sobre ese adolescente o esa adolescente, sino también sobre toda esa familia. Que Dios nos permita entender que esta grave amenaza que tiene la familia, debemos nosotros de tener los ojos muy abiertos para que no ingrese, y si ya ingresó, empezar a pedirle perdón a Dios
Es lo primero. Y lo segundo, pedirle un arrepentimiento que se verifique en un cambio hacia el modelo que es bíblico y que es bendecido por Dios. Pongámonos en pie para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque hemos encontrado que en tu palabra el joven, el muchacho, tiene mucho valor, porque tiene mucho que dar con una gran fuerza, y que cuando es acompañada con la sabiduría de la enseñanza de tu palabra, asume las responsabilidades de joven, es productiva, contrae matrimonio y afronta, Señor, los retos de la vida con un entendimiento claro de tu palabra y va hacia adelante, brindando un espacio y una conformidad futura para el recibimiento de unos hijos que también van a tener una estabilidad. Muchas gracias porque tú nos enseñas que esa adolescencia debe de ser el menor tiempo posible y que el joven, en vez de adolecer, más bien esté completamente y enteramente preparado para toda responsabilidad. Te ruego, Señor, que tú nos perdones, porque muchos de estos vestigios que la sociedad ya está empezando a observar, quizás ha entrado en nuestros hogares y no ha sido de provecho, no ha sido productivo, y hemos traído juicio y hemos traído maldad sobre nosotros. Te pedimos perdón, sanidad en el nombre de Cristo, en la obra de Cristo, y te pedimos arrepentimiento delante de ti, Señor, para que afrontemos esta realidad, desechándola primero de nosotros y después, Señor, llevando instrucción hacia afuera también. Te rogamos que sea hecho por tu Espíritu en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.